Bueno, que los patitos. Vamos a comentar esto del nudo de Torrelavega, mm, que tiene cierta importancia por ser el cogollo central sobrevenido de las comunicaciones este-oeste, norte-sur en Cantabria. Cierto es que en esta vicisitud recordamos el comentario hecho hace unos días acerca de esta realidad, pero ahora incorporando el tema concreto respecto de que se nos diga que es necesario 4 años más para finalizar algo tan sencillo como es el tercer carril de la autovía entre Santander y Torrelavega. La intervención para ampliar la capacidad de la A67 se vuelve imprescindible como solución a las retenciones, lo cual ciertamente resulta curioso porque teniendo esta realidad, por ejemplo, en el ámbito del Gran Bilbao, los grupúsculos de presión llegan al punto de decir que no es necesario el subfluvial. Tener solamente un punto en el que le pueda pasar de todo e incluso llegar a colapsar como un puente en la comunicación entre márgenes en el ámbito Rontegui, no pasa nada. En el caso de la autovía tan importante entre Santander y Torrelavega, teniendo en cuenta que es cierto que es posible coger una variante exterior sin tener que entrar en dirección hacia nuestro barrio, Castilla Armida, que es entrada de salida principal. Luego está la S20, S30, la entrada por los Castros, por la zona del Sardinero. Cierto es que ese sector, a través del túnel de Tetuán, también girando, pasando por el Maremondo, dirección, bueno, cerca de el casino, que das la vuelta por Reina Victoria, entrando por también esa zona baja de, bueno, San Martín, lo que es está, bueno, pues donde está Peñarbosa, el Banderón y el Club Marítimo. Bueno, pues está ciertamente esa posibilidad de entrada, pero es más complicada. Si vas hacia Cueto Banús, esa parte de la vertiente del otro lado antes era General Dávila, ahora ya no es General Dávila. Han cambiado los nombres, finalmente, de algunas calles. Pero sí, para entrar en Santander, pues en principio ahí está esa vicisitud y la situación de ese ramal que empezó a hacerse desde la recta de Eras, que pasa precisamente por dar una salida hasta la zona de Solares, sin tener que pasar por el centro. Bueno, pues en principio empezaría por aquí. Un poco como salvando las distancias respecto de la Super Sur en el ámbito de la carretera, que entras en la zona de Portugalete, Bayonti, y puedes salir directamente en la conexión del ramal en dirección a Vitoria, en la autopista A8, A68, perdón, la A8 es la del Cantábrico. Nos encontramos también con esa posibilidad de salir en dirección hacia, ya ha pasado el tema del desvío hacia Basurto, en dirección hacia Malmasín, con lo cual se desvía toda la posibilidad de entrar en Baracaldo, Bilbao, a pesar de que no entras físicamente, como podía ocurrir en cierto pasado. Que es un poco lo que en principio se está intentando en el caso de Torrelavega y Santander, de hacer un recorrido en el que la gente que venga desde Asturias en dirección a continuar hacia la parte oriental de Cantabria, o la que baje desde Reynosa para desviarse en dirección hacia Asturias o en dirección hacia el País Vasco, no tenga que entrar ni en Torrelavega ni en Santander. Problema, bueno, pues que parece un lío importante, sobre todo en el tema del entorno de Torrelavega, donde teniendo esta situación de dificultad de las obras y teniendo en cuenta de que están todos los carteles ocultos, pues o tienes una idea de por dónde vas,
o acabas en el mismo centro de Torrelavega, lo cual ciertamente es algo increíble, ¿no? Y al final uno pregunta, ¿quién es el responsable de los cartelones que están ocultos detrás de plásticos con cinta envueltos en la zona de Solvay, etcétera, etcétera? Cerca de la rotonda, que es precisamente la entrada más importante, tal vez, de Torrelavega, donde están los banderones. Los 5, ¿eh? Torrelavega, Cantabria, España, la Unión Europea y el Ávaro. El Ávaro también, muy importante el Ávaro, como un elemento simbólico de la comunidad. En el caso de este tercer hilo, en una situación en la que, como hemos comentado alguna vez, aunque poquitas para no molestar a nadie, en esta autovía entre Santander y Torrelavega, que la he tenido que tomar bastantes veces respecto de ir hacia Mortera de Piélagos, Residencia de Robles, con algún momento en otoño-invierno más frío y siniestro que el Ragnarok, que este recorrido carece de luces visibles y ejecutadas en conexión con electricidad que estén en funcionamiento. Porque una cosa es que haya farolas y otra cosa es que cuando pasas por el frío invierno de noche, bueno, en la noche que a partir de X horas pues ya empieza a ser como la negrura, bueno, pues no se visualiza nada. Con lo cual, eso puede tener cierta relación respecto del hecho de que haya una contención en el gasto respecto de para el trayecto que hay entre Santander y Torrelavega, que no es tanto. Hay que esperar para construir ese tercer carril 4 años más. 4 años más. Cierto es que el tránsito es importante, hace ya bastante tiempo. Cierto es que se ha intentado hacer algún parcheo respecto de esa situación de la S20, S30, etcétera, respecto de la parte exterior de Santander, que se ha intentado hacer respecto de Torrelavega. Y en principio, cuando querías pasar Torrelavega, pues ya de toda la vida, y de toda la vida, en mi caso son 15 años, no estaba uno obligado a entrar en el centro de Torrelavega, salvo que fueras expresamente, o que fueras a ir a una tertulia de radio, o a ver algo en la lechera, o ir a el centro de ganados, en el mercadillo que tenían, que parece que se ha venido a menos. Pues a pesar de que hubiera esa vicisitud, pues se quiere hacer de una manera suficiente, aunque con la apertura que ya se hizo respecto de lo que comentábamos, de ese nudo por parte del ministro que estuvo inaugurando cosas. Un poquito después, tal vez con eventos de concupisciente amor a la provocación por parte de la versión de Vocento emitida en la tierra de Cantabria, dijeron que había colapso respecto de el tránsito de abajo hacia las playas, desde la zona de Reynosa, pero también de lo que es Corrales de Buena, Arenas de Iguña, pues toda esta parte en dirección hacia las playas. Y también, bueno, supongo que la gente que iba a las laterales, normalmente las de Suances, en la zona de Donallos, también Liencres, Valdearenas, San Juan de la Canal, la Virgen del Mar, y yendo hacia allá, pues todas las que pueden estar en la zona de Alfoz de Lloredo, de Comillas, de San Vicente de la Barquera, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que era insuficiente en los puntos de coagulación. Otra cosa es la reflexión que hay que hacer respecto de: ¿es necesario hacer unas carreteras que estén establecidas en función del momento pico y que luego en el resto del año estén sustancialmente vacías? Eso es una reflexión que hay que hacer respecto de una estadística que esté bien llevada y que dé justificación a las obras que haya que hacer, porque luego te vienen los típicos para decir que lo que hay que hacer no es favorecer el transporte privado, sino hay que favorecer el tren, hay que favorecer el transporte colectivo tipo autobús,
En la posible, en los trayectos de proximidad, como bicicletas, pero se olvidan también de un pequeño detalle, que es tratar de favorecer el transporte, primero colectivo, entre zonas, pero en los trayectos de proximidad también incorporar, por ejemplo, la micromovilidad, como los llamados patinetes eléctricos, que pueden llevar desde la casa hasta ese transporte colectivo, meterlos en ese transporte colectivo, sea metro, tranvía, autobús, y luego del lugar de destino, porque no se puede dejar a la gente, a todo el mundo a la vez, en la puerta del destino, pues para esos cientos de metros o lo que fueran, eh, tal vez 20 metros, 50, 100, 200 metros desde el punto de destino de la parada hasta el punto correcto de que esa persona quiera llegar, pues ahí tiene el vehículo de micromovilidad que ha podido llevar. Por eso hay gente que puede pensar, no gastemos tanto dinero en hacer carreteras, pero estamos hablando de un tercer carril, cuando en otras carreteras hay bastantes más carriles que dos. Y entre el flujo que hay entre Santander y Torrelavega, no por las dos ciudades, sino por lo que concurre de elemento central en ese T, que es desde la zona de Unquera en dirección hacia Ontón y desde esta zona de Torrelavega en dirección hacia Reynosa, es una zona lo suficientemente importante como para meditar un marco de agilidad superior a este de los 4 años para una obra aparentemente bastante sencilla, en el que hemos llegado a ver cuadrillas de trabajadores en un solo punto desde lo que supone la salida desde Torrelavega en dirección hacia Santander. Hay quien dirá, bueno, es que era una tarde. Entonces, significa que solamente hay cuadrillas en plural trabajando por las mañanas, entre semana. Lo hacen en fin de semana. Hemos pasado algún túnel, como el que está encima del Hotel Arenillas, que a veces tiene unos maniquís. También bajando desde Arenas de Iguña pasó algo parecido, que te encuentras con que no están trabajando de día. ¿Qué pasa? ¿Trabajan de noche? No sé, cosas muy raras que uno puede tal vez conectar con el hecho de que en Estados Unidos la Marina tiene problemas respecto a los artilleros porque no tiene personal especializado suficiente para seguir construyendo los submarinos. Por ejemplo, los submarinos que deberían de estar en 2 o 2,3 por año y están en 1,2. Y esto es por falta de material humano para el tema de la labor en los astilleros. Aquí tenemos algo parecido, falta material humano, faltan trabajadores, o falta dinero, o falta voluntad política. Porque claro, ahí tendríamos una vertiente que creo que es interesante. El papeluco. ¿Qué es el papeluco? El papeluco es aquello que firmó el señor José María Mazón Ramos como diputado del PRC por Cantabria, uno de los 5 electos en 2019, y que para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón se llegó a un acuerdo respecto de elementos que eran importantes. ¿Por qué? No porque lo dijera el señor Mazón Ramos o el secretario general de su partido, el señor Miguel Ángel Revilla Roy de Poblaciones, no, sino porque era el programa electoral con el que se presentó el Partido Regionalista de Cantabria y pidió el voto de los cántabros para esas elecciones. Y que ese apoyo importante hasta la suficiencia de obtener un escaño para el Congreso, uno de los 350, siendo todos exactamente igual de importantes a la hora de obtener 176 escaños en la hora de la investidura, pero no solo en la investidura, sino también luego los presupuestos, luego las leyes importantes y las convalidaciones de los reales decretos leyes, de todos los elementos que son importantes en las votaciones del día a día, en los 365 días del año en los que puede haber algún tipo de intervención en el pleno o en comisión, puede ser
relevante a la hora de decir: este programa lo han votado cántabros y por tanto debe de convertirse en herramienta que coayude en la situación en la que nadie tiene mayoría absoluta para imponer o buscar imponer el programa de un solo partido. Y eso significa que aquellos elementos que a veces se dice respecto de que todo es voto, todo es la búsqueda de intereses para obtener o regalar algún tipo de voto, regalar nunca. El hecho es transformar esa vocación en realidad. Sobre todo teniendo en cuenta de que, por ejemplo, tradicionalmente hasta 1995, el Partido Socialista veía bastante bien lo que reclamaban desde Valencia, desde Madrid o desde Andalucía. ¿Por qué? Porque eran nichos importantes, granero de votos, con importante número de escaños al Congreso, y por tanto la prioridad respecto a las reivindicaciones de ciertos territorios por el tema de población, por el tema del granero de escaños, por el tema de la participación respecto del grupo parlamentario, hacía que ciertos territorios pudieran tener canal más directo a la hora de la participación de sus proyectos respecto de los demás. Teniendo en cuenta de que Asturias tiene en torno a 1 millón de habitantes, en Cantabria tiene unos 500, 600 mil habitantes, como los que pueda tener Navarra, pero Navarra tiene un sistema de convenio, tiene la foralidad, y en principio tiene una prestancia diferencial, sobre todo teniendo en cuenta de que ha sido ariete para con la otra comunidad foral. Y por tanto, se le tenía cierta consideración por ser la Euskadi española, por decirlo de alguna manera y a lo bruto. Pero digamos, la parte foral de las 4 hermanas forales, que era más preeminentemente leal a la españolidad, teniendo en cuenta de que los 5 escaños devenían de reparto en buena medida del Partido Socialista y del Partido Popular, a través del Partido Popular / UPN, que a comienzos de los 90 se hizo el acuerdo con el señor Jaime Ignacio del Burgo. Pero en un momento dado se rompió. Esa circunstancia se rompió en 2004 con Nafarroa y doña Uxue Barcos Berruezo teniendo el escaño de Nafarroa, siendo revalidado en 2011 con Guerobay, en un momento en el que de los 5 escaños, uno fue de Amaiur, otro fue de Guerobay con la señora Uxue Barcos Berruezo, y por tanto daba fresco de que en una provincia donde se repartieran 5 escaños, y no era sustantivamente y históricamente una provincia en la que hubiera más partidos en el reparto que no fueran los clásicos PSOE y PP, era plausible introducir una voz diferencial. Cierto es que históricamente esto ya ha pasado en el caso de Álava, en el que en el año 2015 en 2015 fue, y también en 2016, pero en 2015, en el que había 4 escaños al reparto y estuvieron JPNV, Partido Socialista, Bildu y Podemos. No estuvo el PP. El señor Maroto perdió el escaño, con lo cual ahí incluso se daba ese triple tirabuzón. No sacando escaño el del bipartito, el bipartidismo. Digo bipartito porque Pachi López, en esos 3 años de 2009 a 2012, tuvo bipartito con gente en el mesogobierno, en la zona de agencias gubernamentales. Por ejemplo, estoy pensando en Isempe, debajo de Idoia Mendia, tuvo alguien con carné del Partido Popular. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que revela, ciertamente, por ejemplo, la presencia de Foro Asturias, la presencia de Chunta Aragonesista, la presencia de Teruel Existe, la presencia de Compromís, la presencia del propio Benega, la presencia de Mesper Mallorca, bueno, a través de Sumar, nos encontramos con esa posibilidad, pero a veces diluida. Por ejemplo, el tema de Sumar es un poco diferente,
pero parecido, a la situación de diputados de federaciones dentro del marco de grupos parlamentarios como el PP o el PSOE, en donde el PP, después del 95, pues atiende mucho a lo que viene de Madrid y de Valencia, porque el feudo ha cambiado y ahora votan hacia el Partido Popular, a pesar de que en el caso de Valencia hubo dos legislaturas entre el 15 y el 23 en el que tuvieron dos gobiernos del Botànic con Ximo Puig y Mónica Oltra de Compromís. Madrid ha sido todo seguido como el paso doble. Gobiernos del Partido Popular, a pesar de que recordamos el tamallazo. El señor doctor Lamata tiene unos vídeos bien interesantes para explicar y entender todo aquello. En buena medida lo cito porque el impulso que hubo contrarrestó lo que sucedió en 2011, en la primera parte del año, en el que hubo problemas financieros, hasta el punto de que el señor José Luis Rodríguez Zapatero no quiso presentar unos presupuestos y para eso acabó convocando las elecciones antes de la finalización del año. No quería presentar unos presupuestos socialistas para el 2012 que se preveían dolorosos. Y el señor Rajoy no quiso presentar los presupuestos sino después de las elecciones andaluzas y asturianas, que fue una sorpresa, que hubiera también asturianas, precisamente por el hecho de que después de que, entre comillas, ganara Foro Asturias, señor Francisco Álvarez Cascos, Foro Asturias de Ciudadanos. What the fuck? Bueno, pues venía esa situación cuando lo dirigía el señor Cascos. Luego le acabaron echando del partido. Y bueno, pues casi que mejor, pero si se hubiera convertido el partido, el Foro Asturias, en algo que pudiera vehicularse respecto de ser un partido regionalista como el PRC, un partido nacionalista asturiano, como pueda ser el PNV, como pudo haber sido Urás en el torno del 96 al 99, bueno, aquello no cuajó. Y parece que el asturianismo de Andecha Astur y similares, pues no ha cuajado nunca como para tener puestos en la Junta General, en el Parlamento asturiano. Pero bueno, en ese momento Rajoy aguantó por el mismo principio no presentar presupuestos porque podía ser contraproducente para obtener beneficios electorales. Y eso parece ser lo más importante, el obtener votos para los escaños y dentro de los escaños luego obtener mayorías en el ámbito del legislativo, porque es importante para el ejecutivo. Tener esa disposición hace que tener influencia evite lo que había pasado después de mayo de 2010 respecto de la debilidad intrínseca de un gobierno con problemas, como se vio, que tuvo que ser salvado por CiU y por el PNV del default, porque el PP patrióticamente pasó de apoyar en nada, y el señor José Blanco, Pepiño Blanco, quien ya había sido responsable en parte al impedir que Touriño hiciera unas elecciones anticipadas en el final de 2008, cosa que lo hubiera mantenido 4 años más en el poder probablemente, mis amigos se dirán, tío, tema de la voz de Galicia, tal vez. Bueno, pues ahí tenemos a Pepiño, que en marzo, bueno, yo le dije al señor Ibarreche que, teniendo en cuenta la fecha que iban a tener los gallegos en las elecciones, era bueno ponerlas el mismo día, porque no se puede hacer la bilocación de aquellos líderes, entre comillas, nacionales que iban a estar en Galicia, no iban a estar en el País Vasco, y por lo tanto se podía desviar el enfoque. Pero el enfoque en buena medida vino para el País Vasco y no vino para Galicia, a pesar de que el Pepiño se fue a vivir allá a Santiago las elecciones desde dentro para tratar de garantizar, pero no lo hizo. Perdieron por muy poco
la mayoría absoluta y el PP la obtuvo. El señor Feijóo. Ahí empezó el reinado de Feijóo de 2009 a 2022, cuando dejó de ser presidente de la Xunta de Galicia. Ese mismo Pepiño, en primavera del 2011, cortó de raíz todo gasto en obras públicas en Cantabria. Hasta hacer. Paró todo. Completamente. ¿Qué significó? Que la gente se cabreó. Bastante. Y el gobierno de Cantabria, que tal vez de haber hecho unas elecciones anticipadas el año anterior, como incluso se lo llegó a rogar el diario Montañés, que hiciera algo que rompiera con el Partido Socialista, que estaba impidiendo el ramal hacia Madrid. También estaba el tema del ramal a Bilbao, porque precisamente Pepiño Blanco les decía: vamos a hacer el ramal de alta velocidad en dirección a Bilbao, que es el que más os importa. No, pero el prurito, el tema del orgullo, como también ha pasado respecto de Asturias por el tema de la lengua, por ejemplo, que en un momento dado, cuando pudo haber tenido los números, pues no. Y luego parece que va a ser complicado el volver a tener números para meter el asturiano en la oficialidad dentro del estatuto. Las oportunidades perdidas. Podían haber hecho en 2010 el tema del ramal en dirección a Bilbao y luego haber pedido como que los gallegos y los asturianos con el tema de Pajares pues tienen la dirección a Madrid. Vamos, queremos también. Bueno, pues eso se hubiera estudiado después, pero mejor pájaro en mano que ciento volando. Y Rajoy, resulta interesante recordar, Rajoy en mayo del 11 fue por Santander diciendo que él iba a inaugurar físicamente las estaciones de alta velocidad de la conexión entre Madrid y Santander. La gente a veces tiene memoria complicada porque el señor Aznar tuvo un recorrido, teniendo en cuenta de que en 1988 hubo la situación de la alta velocidad en el Consejo de Ministros para 3 sitios. Se aprobó en Consejo de Ministros de España para 3 sitios. Para Sevilla, 1992. Para Barcelona, 2010. Y para el País Vasco. Es decir que en 8 años de gobierno de José María Aznar no se movió una puñetera pala. Y hubo que esperar a abril del 2005 para que empezara a moverse una pala. ¿Por qué? Primero, el tema del mal llamado Plan Ibarretxe. Y segundo, las elecciones del 17 de abril de 2005 en el País Vasco. Por eso los temas electorales, los temas de intereses de esta época y de este tipo, requieren poner en valor una vez más que si alguien quiere rebajar el periodo de obras por influjo respecto de todos los ingredientes que pueden tener, no puede esperar de los partidos franquiciados de Madrid, no puede esperar del gobierno de España sin que sea metido la cuyu, es decir, el picador ahí para darle movida a la cosa. Y para eso entra muy bien el tema de los partidos no franquiciados. Desde un posible BNG que podría tener, pero a veces no lo tiene, porque llegaron a firmar un documento para unos presupuestos y luego firmaron otra vez el mismo documento para una investidura de Pedro Sánchez, lo cual ciertamente dice muy poco de su capacidad negociadora. For Asturias, que podría ser algo así como el PRC de Asturias. No vamos a exigir que sean como el PNV, porque eso sería una situación que tal vez sería contraproducente respecto de sus propios votantes, hipotéticos. Y lo importante es que sean funcionales a Asturias, que eso es lo relevante. Lo mismo que respecto de esa decisión incongruente de no haber presentado candidatura en 2023 para las generales, que parece que se ha resuelto respecto del propio Partido Regionalista de Cantabria, que no va a volver a suceder. Y si hay que ir a las generales y a las europeas, el Partido Regionalista de Cantabria va a ir a las generales y a las europeas. Y ciertamente es importante a la hora de entender y hacer entender que
hay unas necesidades que a veces, cuando se ven ocultadas respecto del programa electoral de estos partidos franquicia, se ve subsumida respecto de intereses que lo delayan, lo retrasan. Bueno, pues ahí tenemos esa situación respecto de 4 años para un tercer carril en este territorio entre Torrelavega y Santander. Ahí es donde tiene que estar el que haga las veces de José María Mazón Ramos como diputado y el que haga las veces del señor Viadero como senador, para recordar en el Congreso y en el Senado como un tambor, pum, 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 de aquí el punto número 3, el número 10, oiga, señor ministro, oiga, señora ministra, oiga, señor presidente, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y tener a gente yendo por los ministerios recordando, hay que ejecutar esta partida, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y por tanto ahí nos encontraríamos con una visión en donde la presencia desde los territorios de estos partidos no franquiciados puede coayudar a evitar, en la medida de lo posible, noticias como esta. Porque a fin de cuentas son elementos infraestructurales, elementos de transporte, de comunicaciones que son muy importantes en algunos territorios. Estuvimos en Foz. Y ahí, más incluso que cualquier disposición en el entorno de Santander Torrelavega, que es una conurbación que dentro de lo que cabe, cierto es, no es el Gran Bilbao, pero tiene una cierta disposición de transporte público aceptable. En el caso de Foz, tienes que tener sí o sí coche. Sí o sí. Clarísimo. Para todo. Con lo cual, cierto es que es necesario esa visión diferencial a la hora de entender que la mejor relación es la de proximidad, un partido que sea de tu entorno más próximo, de cercanía, que no esté ligado a intereses superiores que puedan cortocircuitar la visión, o que tengan precisamente la necesidad de verse opacada esa visión por principios de donde me dan más votos, pues le atiendo a esos primero, y luego en el siglo siguiente, en el siglo 22 o 23, pues igual nos acordamos de esos donde vive poca gente y que a fin de cuentas son españoles, muy españoles y muchos españoles, y no generan problemas, con lo cual no se van a quejar si en vez de tener la autovía, la autopista o la línea de alta velocidad en 4 años, pues la tienen en 20 y no pasa nada. Pues si quieren, ya vivirán en Madrid. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Gelpian.